Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Of anything in this world, there's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, darling, look at you. You gotta stand up straight, carry your own weight. These tears are going nowhere, baby. You got to get yourself together. You got stuck in a moment you can't get out of. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment you can't get out of it. I will not forsake the colors that you bring, the nights you filled with fireworks. They left you with nothing, and I'm still enchanted. Buenas noches, amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana, sábado 18 de julio, y aquí nos encontramos en Radio María para dedicar en esta noche de sábado aproximadamente una hora a la liturgia de la Iglesia, a la liturgia de esta semana decimosexta del tiempo ordinario. Semana decimosexta, vamos a ver que tiene en cuanto a los domingos, un cierto parecido con el domingo anterior. En cuanto a los días feriales, vamos a ver que nada parecido. Venimos de una semana en la que no ha habido gran cantidad de fiestas. Hemos celebrado la memoria de San Buenaventura, la Virgen del Carmen. Vamos a ver que lo que viene ahora es otra cosa completamente distinta, ¿no? En paso de unos días se va el calor, viene el frío, vuelve el calor. Bueno, pues esto pasa también en la liturgia de la Iglesia, pasa también en el calendario litúrgico, y es poco lo que vamos a ver en la primera parte de nuestro programa. Luego cogeremos la segunda catequesis del Papa León XIV sobre Sacrosanctum Concilium, y a ella nos pondremos manos a la obra a ver si podemos explicar todo lo posible y acabarla en una semana que será coronada con una gran fiesta principal, que es la fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, que es sin duda la que le da esta semana, llegará como el culmen, ¿no? Al final de la semana, el sábado próximo, el culmen, la fiesta de Santiago Apóstol. Bien, vamos a comenzar nuestro programa, vamos a comenzar aquí en la liturgia de la semana, en Radio María. Quédense con nosotros, que tenemos un programa muy interesante por delante. Can't get out of it. Semana decimosexta del tiempo ordinario. Semana decimosexta que comienza, pues si ya han ido esta tarde a misa, pues ya han escuchado de lo que va la cosa. Si hemos pasado, el domingo pasado, hemos celebrado con el sembrador, salía el sembrador a sembrar, también esos mismos motivos del campo, de la siembra, nos acompañan en la parábola de este domingo, la parábola de la cizaña y del trigo. La parábola del trigo y de la cizaña, que es un gran misterio, porque Dios siembra algo bueno en el mundo y sin embargo un enemigo se encarga de amenazar con estropear la cosecha.
¿no? Y entonces esto es ciertamente un gran misterio. ¿Cuál es este misterio? El misterio del mal, ¿verdad? El misterio de que el hombre puede revolverse por el don de la libertad que Dios le ha hecho, se puede revolver de tal forma que no dé el fruto que en un principio estaba llamado por Dios a ofrecer. Y este es el Evangelio que vamos a escuchar en este domingo 16º del tiempo ordinario. ¿Cuál es la forma de hacer del Señor? Dejarlos crecer juntos hasta la siega. Si no está muy claro cómo se tienen que separar, esperamos. No vaya a ser que, queriendo arrancar lo malo, produzcamos un mal mayor llevándonos también lo bueno. Bueno, pues esta es la forma en la que Dios obra con nosotros, ¿no? Porque no arranca todo lo malo de golpe porque podríamos dejar de creer en Él si hiciera así, sino que va poco a poco trabajándonos, va poco a poco tratando de convertirnos para que seamos nosotros los que vayamos también apartando, separando, alejándonos de lo malo, de la cizaña, para ser solamente trigo bueno para Él, ¿no? Bueno, pues este es el Evangelio de este domingo 16º, que queda explicado también con la lectura del libro de la sabiduría, de la primera lectura, Sabiduría 12, porque tú, Señor, concedes el arrepentimiento a los pecadores. Esta posibilidad del arrepentimiento, esta posibilidad de la conversión es para nosotros, no es para el de al lado, es para nosotros. Es para que cada uno de nosotros, que somos pecadores, pues también estemos dispuestos a la conversión. Por eso no arranca de golpe el trigo y la cizaña, para que nosotros queramos que sea Dios el que ciertamente separe de nosotros, quite de nosotros lo malo, pero con el compromiso nuestro de obrar el bien, ¿no? A partir de ese arrepentimiento, todo cambia, ¿no? Todo cambia. El Salmo 85 lo que hace es dirigir nuestra mirada a la forma de hacer de Dios, ¿no? Señor, tú eres bueno y clemente. Tú eres bueno y clemente, rico en misericordia. Eres paciente con nosotros, ¿no? Paciente con los pecadores. La segunda lectura, la lectura del apóstol, son 2 versículos del capítulo 8 de la carta a los Romanos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, ¿no? Ciertamente es cambiar cualquier mal, es duro como un parto, ¿no? Y el Espíritu intercede por nosotros para que podamos hacer así, ¿no? Para que se pueda dar en nosotros esa conversión de la que estamos hablando. Bien. A partir de ahí comenzamos esta semana 16ª, que el lunes, pasado mañana, nos llevará a un día de feria. Seguimos escuchando el libro de Miqueas, que hemos comenzado justo en esta mañana, ¿no? En esta mañana de sábado hemos comenzado el libro de Miqueas. Pues el lunes, pasado mañana, continuaremos con el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, y en el Evangelio, Mateo 12, 38-42. Esta generación que pide un signo será juzgada por aquellos que han creído sin el signo. Se levantará la reina del sur, la reina de Saba. Se levantarán los ninivitas a decir que qué pasa, que sin un signo ellos han creído en la conversión y nosotros, por más signos que tenemos, no nos terminamos de convertir, ¿no? Este es el Evangelio tan interesante que vamos a escuchar pasado mañana, lunes 20 de julio. El martes, al día siguiente, es también día de feria. Miqueas 7, el Señor arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Mateo 12, 46-50. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este es el Evangelio del martes, día 21. Y a partir de aquí, pues esto es como, ahora empiezan los fuegos artificiales de la segunda quincena de julio, ¿no? Son esos días en los que ahora se juntan un montón de fiestas. Miércoles 22, Santa María Magdalena, fiesta. Aquella que había sido liberada por el Señor de 7 demonios, se convirtió en su discípula. Siguió al Señor en el monte Calvario y en la mañana de la Pascua fue la primera en ver al Salvador
resucitado y en llevar el anuncio de la Pascua, el anuncio de la resurrección a los discípulos. Fue apóstol de los discípulos porque les anunció la resurrección del Señor. Bien, las lecturas, por lo tanto, al tratarse de una fiesta, son lecturas propias. Cambia el ciclo cotidiano, son lecturas propias. Las oraciones también son oraciones propias de este día de Santa María Magdalena y se fijan sobre todo en estos aspectos que estamos diciendo, ¿no? La primera lectura es del Cantar de los Cantares, el libro del Cantar de los Cantares. Encontré al amor de mi alma, ¿no? La amada que va en busca del amado, ¿no? La Magdalena que encuentra al Señor, ¿no? Que ha conocido a aquel que ha cambiado su vida, ¿no? Esa es la perspectiva que nos ofrece. O también tenemos una posible lectura del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5. Ahora ya no conocemos a Cristo según la carne. La Magdalena es modelo de esto, de quien ha conocido a Cristo no según la carne, sino por la acción del Espíritu de Dios en ella. Esta es la lectura. Por lo general, a veces me han preguntado cómo se elige, ¿no? Bueno, salvo que haya alguna circunstancia particular, pues lo interesante es rotarlas, ¿no? Rotarlas. Pues se puede utilizar una para los años pares y otra para los años impares. Y de esa manera los fieles que participan en la celebración de la misa escuchan dos lecturas y dos perspectivas distintas de una misma fiesta a lo largo de los años, ¿no? Bueno, es muy posible que nadie se acuerde a día de hoy de cuál fue la primera lectura que escucharon en misa el día de Santa María Magdalena del año 2025, ¿no? Ni de la del año 2024, ¿no? Pero a lo mejor algunos sí, y a lo mejor el sacerdote sí se acuerda y pues le puede servir esto para rotar, o a lo mejor sencillamente pues le obliga a mirar también el misterio desde diversas perspectivas. El salmo es el Salmo 62, mi alma está sedienta de ti, Dios mío, un salmo que los que rezamos liturgia de las horas conocemos muy bien, el salmo primero de laudes de los domingos y de las fiestas y solemnidades. Mi alma está sedienta de ti, es el alma sedienta de ti, Dios mío, es el alma de la Magdalena, ¿verdad? Que lo que hace es madrugar para ir al encuentro de Cristo, al que considera muerto, pero va a encontrar resucitado, ¿no? Y el Evangelio es el encuentro de Jesús con la Magdalena en Juan capítulo 20. El Evangelio conocido también, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Bueno, pues este es el Evangelio de este miércoles en esta fiesta de Santa María Magdalena. Tenemos un contraste muy bonito porque el jueves celebramos la fiesta de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia es patrona de Europa. Patrona de Europa. Su espíritu contemplativo del misterio de la pasión del Señor, pero también penitente, peregrinante, porque esta mujer también se dedicó a peregrinar cuando enviudó y a llevar una vida de piedad, pues hizo de ella una de las patronas de Europa. Entonces, su enseñanza, su espíritu de sacrificio fueron modélicos también en Centro Europa, influyeron en Centro Europa durante siglos y por eso esta mujer es patrona de Europa. Lecturas propias. Oraciones propias, ¿no? Es una fiesta, lecturas propias. ¿Qué lecturas? Pues la primera lectura en este caso es 2 versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Vivo yo, pero no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. El espíritu de reforma que promovió durante su vida Santa Brígida de Suecia solamente es comprensible cuando es Dios el que habita en nosotros, cuando es Dios el que vive en nosotros. No nace, por lo tanto, de un empeño nuestro, sino de una acción poderosa de Dios en nosotros, ¿no? Que el Salmo 33 también ensalza. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él, ¿no? El que se pone
en esa presencia de Dios y así vive, ¿no? Y el Evangelio es Juan 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Eso es Juan 15. El que permanece unido a la vid, ese da fruto abundante cuando mi Padre lo ha podado para que pueda dar fruto abundante, ¿no? Les decía que es curioso que se ve muy bien el contraste con la fiesta de Santa María Magdalena, porque el Evangelio de Santa María Magdalena aparece María Magdalena. Cuando se trata de un santo que no ha vivido en el tiempo del Señor, este santo no aparece en las lecturas, sino que son lecturas que reflejan la vida de este santo, ¿no? Esto es lo que sucede con Santa Brígida de Suecia, por poner un ejemplo tan cercano. Bien, el viernes 24, este próximo viernes, es un día de feria. Ya hemos abandonado Miqueas, ya se nos ha olvidado incluso allí Miqueas atrás, ¿no? Y empezamos el libro de Jeremías. Ven cómo estamos recorriendo profetas. Isaías, Miqueas, Oseas, habíamos empezado, ahora Jeremías, ¿no? Jeremías 3 y el Evangelio, Mateo 13, con la parábola del sembrador, el Evangelio del domingo pasado, ¿no? La segunda parte, la conclusión de la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que sucede? Que el sábado es Santiago Apóstol, patrono de España, sábado 25 de julio. El viernes por la tarde, las misas ya serán de Santiago Apóstol, patrono de España. Y el sábado, durante todo el día, Santiago Apóstol, patrono de España. Las lecturas, como decíamos, de Santa María Magdalena, están no solamente relacionadas con el apóstol Santiago, sino que en ellas encontramos al apóstol Santiago. Hechos 4 es la muerte de Santiago el apóstol, la muerte del hijo de Zebedeo, que fue decapitado, el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio, Santiago apóstol. El Salmo está referido a esta lectura y a esta vida del apóstol Santiago. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es decir, la misión evangelizadora de los apóstoles tiene que alcanzar a todos los pueblos para que todos alaben al Señor. Digamos, por seguir el símil, la imagen, la semilla tiene que ser sembrada en todos los pueblos para que todos alaben al Señor. Y el Evangelio es Mateo 20, 28. Mi cáliz lo beberéis. Es decir, Juan y Santiago que quieren un puesto privilegiado junto al Señor, y ese puesto privilegiado junto al Señor pasa por el cáliz de la entrega, el cáliz del sacrificio de la vida, igual que el Señor va a entregar, ¿no? Este es el Evangelio en el que también encontramos a Santiago con su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. La segunda lectura es segunda carta de San Pablo a los Corintios, cómo la muerte de Cristo se realiza también en nosotros. No solamente se realiza en el Señor, sino que se realiza también en los que están unidos al Señor. Y así concluiremos esta semana 16ª del tiempo ordinario en la que nos encontramos. Así llegaremos al domingo que viene, entre una semana llena de fiestas. Fíjense, 2 fiestas, Santa María Magdalena, Santa Brígida de Suecia, una gran solemnidad, Santiago Apóstol, en pleno verano. Hay que disfrutar, aprovechar todas estas grandes fiestas que merecen tanto la pena el poder disfrutarlas. Vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana. Vamos a escuchar ahora el himno al apóstol Santiago, y después nos iremos a la segunda catequesis del Papa León XIV sobre Sacrosanctum Concilium. Vamos a ello aquí en la liturgia de la semana en Radio María, en esta noche de sábado 18 de julio del año 2026.
Muy bien, pues vamos a dedicarnos a la liturgia, aquí en la liturgia de la semana, a Sacrosanctum Concilium, a la segunda de las catequesis que el Papa León XIV está dedicando a este texto del Concilio Vaticano II. Nos vamos a encontrar con un texto muy interesante y bueno, pues yo creo que podemos aprender mucho de lo que en esta segunda catequesis nos ha enseñado el Papa León XIV. Comienza así esa segunda catequesis, la del miércoles 27 de mayo del 2026, ¿vale? Estuvimos las semanas pasadas viendo la del 20 de mayo, vamos a leer la del miércoles 27 de mayo de 2026, que dice así: Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En la encíclica Mediator Dei, el venerable Pío XII escribe que la Iglesia en realidad es un organismo vivo, y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia, adaptándose a las circunstancias y a las exigencias que se presentan en el transcurso del tiempo y acomodándose a ellas. En plena continuidad con este principio, el Concilio Vaticano II, en el proemio de la Constitución Sacrosanctum Concilium, reconoce que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. De hecho, la Asamblea Conciliar se había reunido con el objetivo de acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Bueno, ya vemos por dónde van los tiros en esta segunda catequesis, ¿verdad? Va a tratar el Papa, un tema peliagudo, podríamos decir. ¿Qué es tradición? ¿Qué tiene que ser reformado? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué no se puede cambiar? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, el punto de partida, dice, el punto de partida es aquel que también Pío XII advierte en la Mediator Dei. ¿Recuerdan que habíamos hablado en estas semanas anteriores de la Mediator Dei de Pío XII? Pío XII en la Mediator Dei dedica 4 números a tener este tipo de aspectos en cuenta. Son los números 5 al 8. Los números 5 al 8. Dice así Pío XII: La Iglesia, fiel al mandato recibido de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo, sobre todo mediante la Sagrada Liturgia, ¿no? Entonces, esto es lo primero. La continúa mediante la Sagrada Liturgia, en el altar, con los sacramentos, ¿no? La Eucaristía y los sacramentos, ¿no? Esa clásica distinción, que no es que la Eucaristía no sea un sacramento, sino que es el sacramento eminente, ¿no? Por excelencia. Qué espectáculo más hermoso para el cielo y la tierra que la Iglesia en oración, decía Pío XI de feliz memoria. La Iglesia en oración es una expresión que, si recuerdan, ya había utilizado León XIV en la catequesis de la semana anterior. El sábado pasado lo leímos también nosotros. La Iglesia en oración. Siglos hace que sin interrupción alguna, desde una medianoche a la otra, se repite sobre la tierra la divina salmodia de los cantos inspirados. La Iglesia no ha dejado de orar sin interrupción, que es como el Señor le ha mandado que hiciera. Y de eso pues nos podemos gloriar. La Iglesia continúa esa misión que Cristo le ha encomendado de orar sin interrupción. Dice Pío XII, dice: sabéis que a finales del siglo pasado y principios de este se despertó un fervor singular en los estudios litúrgicos, tanto por la iniciativa laudable de algunos particulares, cuanto sobre todo por la celosa y asidua diligencia de varios monasterios de la ínclita orden benedictina. Y continúa un poco más abajo en el número 8. Las augustas ceremonias del sacrificio del altar fueron mejor conocidas, comprendidas y estimadas. La participación en los sacramentos mayor y más frecuente. Las oraciones litúrgicas más suavemente gustadas y el culto eucarístico,
considerado como verdaderamente lo es, centro y fuente de la verdadera piedad cristiana. Fue además puesto más claramente en evidencia el hecho de que todos los fieles constituyen un solo y compactísimo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Fíjense, esto es muy importante. Es decir, a la vez que Pío XII reconoce que hay una continuidad en la oración, que la Iglesia ha aprendido esa continuidad, esa tradición, que podríamos decir también, ¿no? Ha aprendido la necesidad de seguir profundizando sobre ello. Aquí alude a la importancia de ese movimiento litúrgico, del que ya hemos hablado en semanas anteriores, bueno, y en muchos programas, ¿verdad? Ese movimiento litúrgico que ocupa el siglo XIX, sobre todo la segunda parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Todo ese deseo de volver a las fuentes de la liturgia. No es un deseo de cambiar las cosas por cambiarlas, es un deseo de volver a sus orígenes, de comprender bien su sentido. No se trata de anular nada, no se trata de esconder nada, se trata de ir a lo fundamental, porque a lo mejor le hemos puesto tantas cosas que hemos perdido lo fundamental, ¿no? Y esto es a lo que hace referencia León XIV. La vuelta a las fuentes, la adaptación para poder profundizar, conociendo las circunstancias y las exigencias que supone celebrar la liturgia como misterio de Cristo, como misterio de la Iglesia. Sin miedo es necesario encontrar una dinámica necesaria para enraizar implícitamente, para enraizar bien esos principios de la celebración de la Iglesia, teniendo en cuenta la fundamental unidad en Cristo. Esto no se negocia. La celebración es una celebración de comunión. De comunión. Lo fundamental es la experiencia de la unidad en Cristo. Y esto es lo primero que hay que intentar fortalecer. La Iglesia va a buscar mejorar de esta forma la calidad de la vida cristiana a partir de la calidad de la celebración cristiana. Si nuestra celebración cristiana es profundamente fiel, está profundamente unida al misterio de Cristo, entonces nos va a resultar mucho más fructífera para poder vivir la vida cristiana. Este es el punto de partida, es este y está claro. Vamos a poner un poquito de música, escuchamos un poquito de música y continuamos aquí con esta interesante catequesis de León XIV en las audiencias generales de los miércoles en el Vaticano.
aquel momento histórico se advertía fuertemente la necesidad de una renovación en las formas rituales, mediante las que desde hacía siglos la Iglesia había realizado la glorificación de Dios y la santificación del pueblo cristiano. Gracias al movimiento litúrgico se había madurado la convicción, expresada posteriormente por San Juan Pablo II, de que existe en efecto un vínculo estrechísimo y orgánico entre la renovación de la liturgia y la renovación de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia no solo actúa, sino que también se expresa en la liturgia, vive de la liturgia y saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Muy interesante lo que dice aquí León XIV, muy interesante. Es decir, el movimiento litúrgico surge en parte porque la Iglesia experimenta un tiempo de decadencia en sus celebraciones. El pueblo está totalmente desconectado de lo que sucede en el altar. Y eso no facilita la vivencia del misterio cristiano. Facilita que cada uno tire por su lado. Por eso esta insistencia constante que encontramos tanto en Mediator Dei como en Sacrosanctum Concilium de la necesidad de la comunión de la Iglesia. Esto, vamos, basta con ir a la inmensa mayoría de nuestras iglesias cualquier domingo y todavía percibimos que queda de esto, ¿no? Por eso la necesidad de una renovación en las formas rituales, ¿no? Por eso se generan experiencias de construcción del pueblo de Dios que son positivas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se busca es la forma de que este movimiento litúrgico pueda determinar algunos aspectos concretos en los que es especialmente importante continuar este trabajo, ¿no? Para que se pueda percibir el vínculo entre la renovación de la liturgia y la renovación de la vida cristiana. Es decir, aquí no se trata solamente de lo que hacemos dentro de la Iglesia, sino de cómo lo que hacemos dentro de la Iglesia nos tiene que ayudar a lo que vivimos fuera. Esto es muy significativo porque esto nos ayuda a percibir también qué importante es la celebración de la Iglesia. No es ir como el que hace un paréntesis en su vida, estar en algo y marcharse. Eso es fuente y culmen, eso es esa continuidad de la que tanto se nos está hablando, ¿no? Juan Pablo II, en la carta Dominique Cene, sobre la cena del Señor, ¿no? Dice que existe un vínculo estrechísimo y orgánico. Eso es fundamental. No es una teoría, no es una teología que un señor ha explicado en un sitio o que tiene un movimiento o un grupo como propia. Eso es propio de la celebración de la Iglesia. Aquí y en Sebastopol, en un siglo y en el siguiente. La Iglesia no solo actúa, fíjense, la Iglesia no solamente celebra sin más los sacramentos, eso es, no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia. Es decir, la liturgia, como decíamos la semana pasada, es expresión de nuestra fe. Por eso tenemos que poner tanto cariño en lo que celebramos, porque es aquello que creemos, ¿no? La Iglesia vive de la liturgia. Uno tiene que preguntarse si la misa del domingo, la misa que escuchamos el domingo pasado o el anterior, en la que participamos esta misma tarde o en la que vamos a participar mañana, si eso me da vida cristiana. ¿Cómo me da vida cristiana? Porque a veces es que nos conformamos con cualquier cosa. Y no, nos tiene que dar vida cristiana. A veces tenemos que salir del engaño en el que nosotros mismos caemos porque no estamos viviendo la celebración como debemos y nos estamos diciendo que sí. Ahí está la vida cristiana. Dice el Papa Juan Pablo II, la Iglesia saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Saca de la liturgia las fuerzas para la vida. Esto es para mirárselo, yo saco de la liturgia las fuerzas para vivir en cristiano. Saco de la liturgia esas fuerzas. Por eso el planteamiento sobre la celebración es una consecuencia de cómo también se está viviendo la vida cristiana.
Y dice León XIV, para favorecer el acceso de los fieles a la riqueza de los dones de gracia dispensados por la Sagrada Liturgia, la Constitución Sacrosanctum Concilium indica, por lo tanto, con una fórmula muy eficaz, la dirección a seguir: conservar la tradición y apertura al legítimo progreso. Así es como dice en el número 23 Sacrosanctum Concilium. Esto es también muy interesante. Hay que facilitar que los fieles puedan acceder a la riqueza de la gracia, a la riqueza de los dones de la gracia. Hay que ofrecer los mejores alimentos al pueblo. ¿Cómo podemos ofrecer los mejores alimentos al pueblo? Pues sin ninguna duda, los mejores alimentos se le pueden ofrecer al pueblo cuando la liturgia está bien cuidada. Bien cuidada. Es necesario, por lo tanto, un discernimiento que favorezca a la acción de la gracia. Necesitamos hacer un discernimiento que nos permita valorar propiamente lo que necesitamos y lo que la gracia nos puede dar y lo que no. Dice, vamos a volver a la Mediator Dei de Pío XII. Vamos a volver a la Mediator Dei, porque la Mediator Dei dice en el número 67 dice lo siguiente: efectivamente, la Sagrada Liturgia consta de elementos humanos y divinos. Estos, evidentemente, no pueden ser alterados por los hombres, ya que han sido instituidos por el Divino Redentor. Aquellos, en cambio, con aprobación de la jerarquía eclesiástica, asistida por el Espíritu Santo, pueden experimentar modificaciones diversas, según lo exijan los tiempos, las cosas y las almas. Miren qué criterio tan sencillo. En la liturgia hay elementos humanos y divinos. Los divinos no se tocan. No se tocan. No está a nuestro alcance ni tocarlos, ni por supuesto mejorarlos. Los humanos, lo propio es que, asistidos por el Espíritu Santo, puedan experimentar modificaciones diversas. Modificaciones diversas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Papa Pío XII? Pues se va a poner a enumerar estos elementos humanos para ver qué es lo que se puede tocar. Fíjense que estamos hablando de mucho antes, 20 años antes del Concilio Vaticano II. Entonces, aquí hay unos criterios muy interesantes, ¿no? Dice: desarrollo de algunos elementos humanos. Estamos en el número 68. Debido a una formulación doctrinal más segura. ¿Por qué puede haber necesidad de cambiar algunos elementos humanos? Pues porque necesitamos una formulación doctrinal más apropiada en este momento. Se han mal utilizado expresiones de la liturgia, se ha perdido su sentido y lo que necesitamos es una formulación doctrinal más segura. Y entonces ese es uno de los elementos humanos que se puede buscar la forma de cambiar. Otro elemento dice, debido a algunas modificaciones disciplinares, pues si han cambiado normas con respecto a la celebración de la liturgia, porque han cambiado circunstancias en la vida que las dificultan, pues entonces puede haber modificaciones disciplinares. Debido también a prácticas piadosas extralitúrgicas. Han surgido muchísimas prácticas de piedad, pero no han nacido unidas a la liturgia, sino que se quieren mezclar. Y como la liturgia no se puede mezclar con las prácticas de piedad, pues entonces hay que separarlas claramente. Hay que separarlas claramente, ¿no? Cuarto, debido también al desarrollo de las bellas artes, pues que nos pueden ayudar, evidentemente, a celebrar mejor la liturgia. Entonces, como ven, hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de poder hacer un cambio o también de poder no hacerlo. La Iglesia no quiere cambiar por cambiar, no debe en ningún caso cambiar por cambiar. Cambia aquello que es humano y puede cambiarlo, pero no aquello que considera que es divino y que no puede tocarlo. Esto es muy interesante, porque si no llegamos a un punto que en algunos casos es en el que vivimos nosotros ahora, en el que
la misa sí se puede tocar, pero un determinado gesto, un rito, una canción, algo que a nosotros nos gusta, eso no se puede tocar. Lo intocable se ha convertido en tocable, lo tocable se ha convertido en intocable. Parece que si me falta un determinado rito o algo que a mí me gusta en la celebración de la liturgia, entonces la cosa no se puede hacer, está mal, pero las cosas como las hemos recibido, eso hay que cambiarlo necesariamente, ¿no? Bueno, pues al final eso tampoco es así, ¿no? Es muy interesante ver esto, ¿no? Cuando a los grupos se les cambian determinadas cosas que se pueden cambiar perfectamente, viendo cómo reaccionan. Es como cuando a nosotros nos alteran los biorritmos por el motivo que sea, ¿no? Desde la hora de levantarnos hasta las fechas de las vacaciones, ¿no? Y entonces parece que todo se revuelve, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, pues con la liturgia pasa un poquito de la misma manera. El Papa Benedicto XVI acogió en esta declaración de intenciones el programa de reforma de los padres conciliares, en equilibrio con la gran tradición litúrgica del pasado y el futuro. No pocas veces se contrapone de manera torpe tradición y progreso. En realidad los dos conceptos se integran. La tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo, del progreso. Es como decir que el río de la tradición lleva en sí también su fuente y tiende hacia su desembocadura. Por eso la mejor forma de progresar, podríamos decir, es conocer bien la tradición para que sea natural y por amor qué y cómo tenemos que mantener, qué y cómo podemos modernizar. Es muy interesante esta reflexión porque el cambio está en la propia naturaleza de la tradición, que es lo que viene a decir el Papa, pero ciertamente no es un cambio por el cambio, es un cambio que permita que lo esencial permanezca vivo y además permanezca reconocible, permanezca en la profundidad de la liturgia. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Almo defensor de España, Santiago patrono excelso, a quien Jesús por renombre llamara el Hijo del Trueno. Desde la esfera celeste, mira benigno a este suelo, y a nuestras voces atiende de gratitud y contento. Gracias te da toda España que blasona con derecho de gloriarse con tu nombre y de honrarse con tus huesos. Tú, cuando la noche impía del error nos tiene ciegos, traes a la íbera playa la luz de la fe el primero. Tú, cuando apremian las guerras, te dejas ver a los nuestros, a caballo y con espada, atropellando a garenos. Con tantas prendas seguros de tu favor y desvelo, rogamos que a nuestra España sigas feliz protegiendo. Demos la gloria a Dios Padre y a su divino unigénito, con el Espíritu Santo,
ahora y por los siglos eternos. Amén. Pues este es el himno latino de la fiesta de Santiago Apóstol. Así hemos escuchado el himno español, el que se canta tradicionalmente, ¿no? Y también el himno latino en gregoriano. Para los que rezan la liturgia de las horas con los himnos antiguos, pues encontrarán este que acabamos de escuchar nosotros. Bien, vamos a continuar con esta reflexión que hace el Papa León XIV un poquito más, porque madre mía, si es ya casi la hora. Bueno, vamos allá. El concilio afirma la legitimidad de este proceso arraigado en la auténtica tradición, distinguiendo dentro de la liturgia una parte que es inmutable por ser la institución divina, de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Miren, esto es el pan nuestro de cada día. Nosotros creemos que en la misa hay que meter de todo. No solamente lo creemos ahora que estamos a mitad del siglo XXI, sino que lo hemos creído durante los 21 siglos anteriores. Y entonces, en cuanto no se nos ocurre qué hacer con determinadas celebraciones, homenajes, elementos, lo que hacemos es meterlo todo dentro de la misa. Si no pongo ningún ejemplo, no herimos a nadie en particular, pero seguro que cada uno puede estar pensando en cosas que ha visto o vivido en poco tiempo, ¿no? Porque esto es súper habitual. ¿Qué hacemos con esta parte de nuestro festejo? ¿Qué hacemos con este canto que tanto nos gusta? ¿Qué hacemos con...? Meterlos en la misa, ¿no? Entonces se van metiendo cosas en la misa que no aparecen en la celebración de la misa. Recuerden que el Concilio Vaticano II enseña que a nadie, ni siquiera al sacerdote, le está permitido añadir, quitar o cambiar un solo elemento de la liturgia, Aquellos que son fijos, que están en el Ordo Missae, no se pueden tocar así porque a uno le parezca. Ni meter aquello que no está, ni quitar aquello que ciertamente está en el misal, ¿no? Entonces, esas cosas conviene recordarlas de vez en cuando, ¿no? En la Mediator Dei, el Papa Pío XII también advertía de esto. El sumo pontífice es el único que tiene derecho a reconocer y establecer cualquier costumbre cuando se trata de culto, a introducir y aprobar nuevos ritos y a cambiar los que estime debe ser cambiados. Los obispos, por su parte, tienen el derecho y el deber de vigilar con diligencia, a fin de que las prescripciones de los sagrados cánones referentes al culto divino sean observadas con exactitud. No es posible dejar al arbitrio de cada uno, aunque se trate de miembros del clero, las cosas santas y venerandas relacionadas con la vida religiosa de la comunidad cristiana, con el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y el culto divino, con el honor debido a la Trinidad Santísima, al Verbo encarnado. Bueno, fíjense, qué interesante es esto. Es decir, la Iglesia sabe que hay cosas que no puede tocarlas y no las toca. No las toquemos entonces tampoco nosotros, ¿no? Hay partes que es legítimo no cambiarlas y otras sujetas a cambio. Por eso es tan importante que esto lo tengamos también nosotros en cuenta. Bien, un poquito de música porque nuestro programa de hoy se termina y bueno, pues seguiremos con esto, claro. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Darkness comes and pain is all around.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de la liturgia de la semana en este sábado 18 de julio. Esperemos que les haya parecido interesante, porque así el próximo sábado 25 de julio nos volveremos a encontrar aquí para seguir con la liturgia de la semana y con esta segunda audiencia general del Papa León XIV sobre Sacrosanctum Concilium. Que pasen muy buena noche, feliz domingo a todos. Sail on by, your time has come to shine. Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.